que vamos con las previas en este año. Vamos a continuar estudiando Apocalipsis y estamos en el capítulo número 1, capítulo 2. Estamos ya en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar en esta tarde bajo el tema el mensaje a las 7 iglesias. Yo esperé que el mensaje a las 7 iglesias pudiera tomarnos tal vez unas 2 semanas, pero probablemente nos tome hasta 4 semanas poder ver el mensaje que Dios tiene o tuvo para las iglesias específicamente en Asia. Pero acá hay un mensaje también de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, versículo número 1. Dice la Biblia: escribe ¿a quién? Al ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí la palabra amor no está en el texto griego, así que se puede decir que habían trabajado para el Señor, para el nombre del Señor. Sería contradictorio que ellos hayan trabajado por amor al nombre del Señor y hayan perdido el primer amor, ¿verdad? Sería contradictorio. Pero el traductor, cuando miró la frase, has trabajado por mi nombre, él dijo, mejor vamos a ponerle amor para que tenga más sentido la frase. Y entonces la frase comenzó a significar, has trabajado por amor de mi nombre. Pero al hacer eso el traductor cometió un error, porque luego el versículo dice que perdieron su primer amor. Entonces, ¿cómo pueden perder su primer amor y trabajar por amor del nombre de Dios? ¿Me dejo entender o no? Entonces, no es un problema de la Biblia, es un problema de traducción. El traductor agregó una palabra para darle sentido a la oración, pero al agregar la palabra, pues hay una contradicción allí, ¿ya? Pero si usted mira otras versiones, se va a dar cuenta que la palabra amor en el versículo número 4 no está. Versículo 3. Ahora dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque guías a tu pueblo a poder estar desde temprano adorando tu nombre. Gracias por ayudarnos, disponer nuestras vidas para escuchar tu voz. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para aplicar tu sabiduría, tu consejo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que se manda, y quiero que escuche bien la introducción porque es muy importante aprender un poco de esto. El mensaje que se le manda a la iglesia de Éfeso, se le empieza mandándole al ángel de la iglesia que estaba en Éfeso. Ahora, ¿quiénes son los ángeles de las iglesias? Esa es la pregunta que hacemos, ¿no? ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos para interpretar el libro de Apocalipsis, recuerde que habíamos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Todo lo que sucede allí es ¿qué? Simbólico. Amén. Hay un mensaje, pero es simbólico.
Por ejemplo, en el capítulo 8 se dice que un águila pasó y comenzó a hablar, anunciando el evangelio. ¿Cómo un águila va a hablar, pues, hermano? No, pero Dios lo puede hacer. Nadie está negando que Dios no lo puede hacer. Pero recuerde que es simbólico. O sea, el libro de por sí es naturalmente simbólico, es apocalíptico. Ahora, hay un mensaje, pero vamos a ver algunas cosas importantes. Número 1, ¿quiénes eran esos ángeles? Ahora, en la historia de la iglesia se han propuesto varias alternativas para entender quiénes eran los ángeles. En primer lugar, la palabra ángel tiene dos significados. Ángel puede significar un ser espiritual. Esos seres espirituales que nosotros conocemos en la Biblia, que son mensajeros de Dios. Amén. Eso puede ser un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios espiritual, que está en el trono de Dios, viene a la tierra y se comunica con Dios y la tierra, ¿verdad? Y son los ángeles. Pero la palabra ángel en griego, ángelos, también significa mensajero terrenal. O sea, no solamente significa mensajero celestial. Ángel también puede aplicarse para un mensajero terrenal. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de Juan el Bautista, Él dijo que era el ángel de Él que anunciaba la venida de Él. O sea, en Mateo capítulo 11, el Señor dice de Juan que Él era un mensajero de Él. Y utiliza la palabra ángelos. Ángel. Amén. Entonces, la palabra ángel se puede emplear tanto para seres espirituales como para personas humanas que vienen trayendo un mensaje para alguien. Ahora, en ese sentido, es posible que el ángel de la iglesia sea un mensajero de la iglesia. Las iglesias en aquel entonces no tenían los medios de comunicación que nosotros hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Messenger, Instagram, tenemos varios medios de comunicación, ¿verdad? Pero en aquel entonces la comunicación no era fluida. Entonces cada iglesia tenía un mensajero encargado de enviar mensajes a otra iglesia. Y esos pueden ser los ángeles de las iglesias. ¿Sí me dejo entender o no? Pudieran ser los mensajeros de las iglesias, que cada iglesia tenía su propio mensajero y mandaba un mensaje de un lugar a otro lugar. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros interpretamos la Biblia, la interpretación tiene que ser consistente. ¿A qué me refiero consistente? Que cada vez que usted ve un término, el término en todo el libro debe tener el mismo significado, por lo menos. La palabra ángel aparece en Apocalipsis más de 50 veces. Y de las 50 veces, siempre significa ser espiritual. Entonces, si siempre significa ser espiritual, sería extraño que lo utilice de una manera simbólica. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ahí va una primera teoría. La segunda teoría dice que los ángeles de las iglesias son los pastores, ¿verdad? Los ángeles son los pastores. Pero esta teoría, esta propuesta también tiene sus problemas. Aunque algunos pastores tenemos cara de ángel, solito me echo flores, ¿no? No significa que realmente seamos ángeles de las iglesias. ¿Por qué? Mire, quiero que note algo. Mire, vamos al capítulo número 1. Ahora mire el versículo 19. ¿Todos están con su Biblia? Amén. Dice 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, comienza a revelar. En Apocalipsis 1, lo que Juan hace es mirar a Cristo en medio de 7 candeleros. Y dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Recuerda o no? Ahora viene a explicarse. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros que has visto de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Ya. Entonces, las 7 estrellas eran los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, las estrellas son un símbolo de los ángeles. Ahora, imagínese usted esto. Sería extraño que la Biblia use una doble metáfora para un mismo personaje.
Es decir, si las estrellas es metafóricamente los ángeles, pero los ángeles son metafóricamente los pastores, ¿no le parece muy largo? Las metáforas son directas. Es decir, utilizo una imagen para un elemento específico. Pero si yo utilizo una imagen para otra metáfora, para que recién llegue al significado, sería muy extraño, porque no hay una doble metáfora de un mismo elemento. ¿Amén o no? Entonces, claramente el Señor está diciendo que las estrellas son ¿qué? Los ángeles. Entonces, no parece ser que los ángeles sean los pastores de las iglesias. Entonces, ¿quiénes serían los ángeles de las iglesias? Pues los ángeles de las iglesias. Esto nos muestra que en el primer siglo, en la época del Apocalipsis, las iglesias creían que tenían ángeles protectores. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene del libro de Daniel capítulo 9. Si usted mira Daniel capítulo 9, capítulo 10, dice que Daniel estaba orando para recibir una revelación de Dios y se presentó el ángel Gabriel y le dijo: he querido venir, pero el ángel, el príncipe de Persia se me opuso y el príncipe de Media no quiso que venga, pero ahí se quedó Miguel peleando arriba con ellos. ¿Se acuerda la historia? En ese pasaje nosotros vamos a ver que los pueblos tenían sus ángeles protectores. Es más, los cristianos tienen sus ángeles protectores, ¿o no? ¿No dice Mateo capítulo 18, versículo 10, Jesucristo dijo: y si es que ustedes hacen daño a alguno de estos pequeñitos, sus ángeles en los cielos se lo dirán a mi Padre Celestial? Entonces cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. ¿Amén o no? ¿Están con duda? El pastor se volvió católico. ¿Tenemos un ángel guardián o no tenemos un ángel de la guarda? Mi dulce compañía. No. Sí tenemos un ángel guardián. El ángel de Jehová acampa de los que le temen y nos defiende. Mire, cuando Pedro estaba encarcelado y dice que vino su ángel y lo libertó, dice que rapidito Pedro se fue, tocó la puerta de la casa, le abrió Rode, le miró, quedó y cerró la puerta asustado y se fue corriendo. ¿Quién es? Es Pedro. Y la gente decía: no, es su ángel. ¿Por qué su ángel? Porque ellos decían que el ángel de una persona se parecía a esa persona. Entonces, en el primer siglo, las iglesias creían que los ángeles estaban en las iglesias y las cuidaban. No es extraña la idea, porque en 1 Corintios capítulo 11, usted recordará que Pablo dice: las hermanas usen velo por causa de los ángeles. ¿Por qué por causa de los ángeles? Algunos dicen las hermanas tenían que usar su velo para que los ángeles no se enamoren de ellas. No. Eso nos enseña, número uno, que cuando la iglesia se reúne hay ángeles. ¿Amén o no? Y en esta hora hay ángeles que están escuchando la palabra de Dios. Solamente que no los vemos, pero están aquí. Pero por causa de los ángeles significa que los ángeles eran los custodios de las iglesias. ¿Amén o no? Entonces en el primer siglo las iglesias creían que cada iglesia, así como cada pueblo tiene su ángel y cada persona tiene su ángel, cada iglesia tenía su ángel. Eso lo creían los primeros cristianos. Por eso la Biblia habla de los ángeles de las 7 iglesias que cuidaban las 7 iglesias. Ahora, una pregunta que puede hacerse es: pero pastor, si los ángeles de las iglesias reciben una carta, ¿verdad? Porque la carta, ¿a quién se le envía? Se le envía al ángel. Si los ángeles de las iglesias reciben la carta, ¿acaso los ángeles no podían ir directo al trono de Dios y Dios no les podía hablar? ¿Podía suceder o no podía suceder? ¿Sí? ¿Y por qué no sucedió? Porque Dios no quiso, pues. El Señor no quiso. Y número 2, recuerda que Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Amén o no? El hecho de que el mensaje haya llegado al ángel por medio de una carta no significa tampoco que sea de manera literal, es simbólico. ¿Por qué? Porque así como la iglesia recibe el mensaje, el ángel tenía que escuchar el mensaje de parte de la iglesia. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10, que los ángeles están aquí en la iglesia para que ellos aprendan de nosotros la salvación. ¿Lo ha leído? 1 Pedro capítulo 11,
que 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 en adelante, que los ángeles están para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, los ángeles no pueden saber nada si no es por medio de la iglesia. El mensaje no podía llegar a ellos si no era por medio de la iglesia. Amén. Apocalipsis es un libro simbólico y de esa manera a estos ángeles, que no son personas reales, son seres espirituales que estaban a cargo de las iglesias, el Señor les manda un mensaje. Ahora, aquí hay algo importante. Estos ángeles vuelven a aparecer. ¿Y dónde vuelven a aparecer? En el capítulo 8. ¿Y dónde aparecen? En el trono de Dios. Y si aparecen en el trono de Dios, no eran los pastores, pues. Amén. No eran mensajeros humanos, eran ángeles que cuidaban las iglesias. Ahora, ¿cuál era el mensaje que se le dio a la iglesia en Éfeso? Mire lo que dice. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 1. Escribe al ángel. El ángel es el ángel custodio que cuida a la iglesia en Éfeso. ¿Qué le tenían que decir? No solamente al ángel, sino principalmente a la iglesia, para que por la iglesia el ángel supiera el problema. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros, dice esto. Acá, mire, las descripciones que se da de Cristo resucitado en el capítulo 1 se van a comenzar a disgregar en el mensaje a las 7 iglesias. O sea, cada iglesia recibe un mensaje con una introducción de características que son propias, oiga, características que son propias de Cristo resucitado. Y 2 características propias del Cristo resucitado empiezan con el versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, al que tiene a los 7 ángeles en su diestra. Y el que anda en medio de los 7 candeleros. Hermanos, Éfeso, vamos a ver en primer lugar, número 1, tiene para apuntar allí, vamos a ver el contexto. El mensaje se le da a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, en el tiempo de Juan, Éfeso era una ciudad muy importante en Asia. Y era la ciudad más importante de Asia porque en Éfeso llegaban las carreteras de Éufrates, de Mesopotamia, y básicamente todo el Mediterráneo tenían siempre un contacto con la ciudad de Éfeso. Éfeso también era donde la carretera a Galacia tenía que llegar pasando por lo que era la ciudad de Sardis. Por lo tanto, para todos los viajeros y para toda la actividad comercial del mundo antiguo, Éfeso era una ciudad estratégica. Es más, si alguien quería ir del sur hacia Roma, necesariamente tenía que pasar ¿por dónde? Por Éfeso. Así que Éfeso se había convertido en una ciudad económicamente muy próspera. Pero también en Éfeso había hasta el día de hoy las ruinas del famoso templo de la diosa Diana o Artemisa, Diana de los Efesios. Toda la historia de este fervor religioso y de su entrega a la hechicería y la brujería está en el capítulo 19 del libro de Hechos, que no vamos a abordar si no nos quedamos toda la tarde. Así que allí en Éfeso, años antes, en el capítulo 19 de Hechos, había llegado Pablo a predicar la palabra de Dios. Así que cuando Juan escribe el Apocalipsis, le escribe a una iglesia que era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. ¿Amén o no? El apóstol Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Número 2, vamos a ver el remitente. ¿Quién es el que remite la carta? ¿Quién es el que envía la carta? ¿Quién es el que da el mensaje? Para que sepan. Dice el versículo número 1. El que sostiene las 7 estrellas con su mano derecha. Hermanos, si Cristo sostiene a las estrellas con su mano derecha, el Señor sostiene a sus iglesias. Amén. ¿Sabe quién hace que esta iglesia siga adelante 50 años después de su nacimiento? Es el Señor Jesucristo. Hermano, porque la iglesia no puede terminar, la iglesia no puede parar. ¿Y sabe por qué no puede parar? Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo. El Señor sostiene su iglesia y a cada uno de los que somos la iglesia de Cristo. No solamente las sostiene, las somete a su control. Porque Dios quiere que las iglesias estemos sometidas al control de Él.
Hermano, la iglesia no puede ser llevada por hombres. Tiene que ser llevada por hombres espirituales guiados por el Espíritu Santo. Una iglesia no puede ser guiada por hombres solamente, sino por hombres que estén en comunión con Dios. Y luego dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias. Hermano, Cristo está en medio de la iglesia. Cristo se pasea en medio de nuestra iglesia. Por eso tenemos que tener temor reverente. Cada vez que nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, tenemos que tener temor reverente. Porque Cristo está en medio de nosotros. No solamente hay ángeles y querubines, también está el Señor en medio de nosotros en esta tarde, reunido con nosotros. Hermanos, ¿con qué actitud reverente hemos venido en esta tarde a adorar al Señor? Ese mismo Señor que sostiene su iglesia, ese mismo Señor que dice la Biblia que camina en medio de su iglesia, es el que envía la carta, es el que remite el mensaje. Y dice el versículo 2, mire lo que dice el versículo 2. ¿Cuál era el mensaje? Yo conozco tus obras. Hermano, Dios sabe lo que hacemos para Él. Amén. Hermano, tal vez la iglesia no sabe lo que hacemos para Dios. Tal vez usted un día vino, barrió la iglesia, la limpió, y todos los demás vinimos y nos sentamos, y bueno, pasamos un bonito culto y nos fuimos y nadie te dijo, hermano, gracias por barrer. Y usted se va resentido, nadie me agradeció, y yo que tempranito he llegado a limpiar las sillas. Hermano, somos malagradecidos. Nadie, ya, el pastor es recontra malagradecido. Amén. ¿Ya ves, sí? Somos malagradecidos, ¿amén o no? Todos. Porque vino alguien, hizo algo, ni gracias le hemos dado. Pero hermano, no te preocupes, porque Cristo dice, yo conozco tus obras. Dios sabe lo que hacemos para Él, y con el corazón que hacemos las cosas para Dios. Y la recompensa más grande la va a dar el Señor. Y Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Oiga, hermano, tu arduo trabajo. ¿Sabe qué? El cristianismo no es para el que no quiera sudar. El cristianismo no es para el que no quiera trabajar. El cristianismo no es para el que no quiera cansarse. El cristianismo es para trabajar para el Señor. El cristiano tiene que trabajar haciendo la obra de Dios. Porque hay muchos que solamente se sientan y no hacen nada más por Dios. Hay que servir y trabajar para el Señor. Y no solamente alaba, mire, no solamente alaba a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso tenía una ardua labor, sino que dice el versículo número 3, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Allí la palabra apóstoles no significa a los apóstoles de Cristo. En la época del siglo I, habían dos grupos que se llamaban apóstoles. El grupo de apóstoles llamado los 12, que era un grupo exclusivo de personas que habían caminado con Cristo. ¿Y cuántos habían ahí? 12, pues, se llamaban los 12, habían solamente 12. Y eran los que habían caminado con el Señor. Pero había otro grupo que se llamaba apóstoles, pero no porque habían caminado con el Señor, sino porque la palabra apóstol en griego significa misionero. Y estos eran misioneros que la iglesia enviaba. El apóstol Pablo siempre se llama apóstol de Cristo, pero no porque haya caminado con él, sino porque Cristo lo mandó como misionero para predicar a gentiles. Pablo nunca quiso estar en el grupo de los 12 y nunca entró al grupo de los 12, porque él nunca caminó con Cristo. Más bien Matías ingresó ahí porque él sí había caminado con Cristo. Pero Pablo nunca ingresó. ¿Y por qué no ingresó? Porque él era misionero de la iglesia por Jesucristo. Cristo lo había llamado en Hechos capítulo 13. ¿Recuerda usted? Entonces, cuando acá la Biblia dice, pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, es porque, imaginemos en el siglo I, no había comunicación, las iglesias se reunían y un domingo llegaba uno por ahí, se sentaba y decía, muy bien, vamos a recibir a nuestro hermano fulano. ¿Cómo se llama? Hermano Demetrio. Ah, hermano Demetrio, ¿cómo está usted? Por si acaso yo soy
yo soy evangelista, soy misionero de la iglesia palestina, el Buen Pastor. Ah, ¿usted es de la iglesia palestina? Sí. ¿Y cómo sabemos nosotros que usted es de ahí? Ah, si quiere puede ir, pues se va a demorar 7 días de vuelta, 7 días de vuelta, para que averigüe nomás. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Bueno, había que creerle, ¿no? Entonces, bienvenido, pastor, venga para acá, pase usted, traiga la palabra. Y traía, y a veces hasta enseñaba falsa doctrina. ¿Sí me dejan entender o no? Entonces la iglesia tenía, en ese momento, la iglesia, ahora es distinto. Porque ahora viene un hermano y dice, yo soy de la iglesia tal. Ah, ya, muy bien, teléfono y llamamos al pastor. En aquella época no había ese medio. Y entonces las iglesias recibían un montón de gente que decía ser apóstoles, decían ser misioneros, decían ser evangelistas y traían falsa doctrina. Pero cuando llegaban a Éfeso se estrellaban, porque en Éfeso sí conocían la palabra de Dios. ¿Amén o no? Pablo había entrenado a los hermanos de Éfeso de tal manera tan maravillosa que ellos no se dejaban engañar por falsos predicadores. Hermano, en el siglo I, ¿por qué mucha gente quería ser predicador? Porque los atendían en las iglesias, les daban hospedaje, les daban comida y les daban una ofrenda para que sigan su viaje. Y mucha gente se dedicaba a ser predicadores itinerantes, solo para poder aprovecharse de los hermanos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Juan a la iglesia de Éfeso? Dios conoce tu obra. Y de tanto sinvergüenza que ha llegado, Dios sabe que tú no te has dejado engañar por ellos. ¿Amén o no? Y dice, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Hermano, era una iglesia, mire, qué maravilloso. Era una iglesia, Éfeso, era una iglesia que trabajaba para Dios. Cualquier cosa que había para hacer, Éfeso estaba trabajando para Dios. Los hermanos no venían a sentarse. Los hermanos estaban ya preocupados en hacer algo para el Señor. Pero no solamente eso. No solamente trabajaban, tenían buena doctrina. Porque no se dejaban desviar por una doctrina falsa. El Señor los alaba por eso. Pero había un problema. Número 3, la condena. O letra D, la condena. Letra D, la condena. Letra A, el contexto. Letra B, el remitente. Letra C, el mensaje. Letra C, el mensaje. Y letra D, la condena. Tenían buena doctrina y trabajaban para Dios. Pero había un problema. Porque nadie es perfecto. Amén. Nadie es perfecto. Había un problema. Letra D, la condena, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¿Qué significa primer amor? Muchos entienden que el primer amor es el amor a Dios, y es posible que sí. Hay muchos que se dedican a hacer las cosas para Dios, pero se olvidaron de tener amor por Dios. Pero a lo que Juan quiere hablar con el primer amor, realmente es que se han olvidado de hacer lo que al principio hacían, y es amar a sus hermanos. Hermanos, hay muchas iglesias que tienen buena doctrina, hay muchas iglesias que hacen mucho para Dios, pero se olvidan de ayudar a los hermanos que pasan necesidad. Y lo que Juan está diciendo es, lo que el Señor le está diciendo a Éfeso es, te has olvidado de tus hermanos en Cristo. Están pasando necesidad, están pasando problemas, están pasando tribulaciones. Hay un gran problema y no está solucionando. Y es velar por la vida espiritual de tus hermanos. Es ayudarles a los que pasan necesidad. Velar por el huérfano, velar por la viuda, velar por el pobre. Hacer lo que al principio hacías. Oiga, cuando nos convertimos al Señor, qué maravilloso. Como en nuestro primer amor buscábamos servir a Dios, pero también ayudar a nuestros hermanos. Pero poco a poco va pasando el tiempo y parece que la teología calienta la cabeza, pero enfría el corazón. Hay muchos que tienen buena doctrina en la cabeza, pero si lo que tienes acá no llega a tu corazón, no sirve para nada. ¿Amén o no?
Hermano, el Señor está diciéndoles, el problema de ustedes no es falsa doctrina. Tienen buena doctrina. El problema de ustedes no es que sean calientabanca, no, ustedes trabajan. El problema es que se olvidaron de ver a los que pasan necesidad. Se han olvidado de su primer amor, se han olvidado de amar a sus hermanos que están pasando necesidad. Pero luego le da el consejo, versículo 5, letra E, el consejo. Letra E, el consejo. Y dice versículo 5, mire, este es el consejo. Recuerda, pues, de dónde has caído. El primer paso para volver a Dios siempre va a ser recordar de dónde hemos caído. Cuando el hijo pródigo dejó a su padre y despilfarró su dinero y terminó comiendo con los cerdos, ¿sabe lo que dijo? Se recordó de que era hijo de un hombre rico. Y al recordar dijo, mi padre allá tiene mucho, hasta sus jornaleros tienen para comer. Y yo estoy aquí comiendo con los cerdos. Hermanos, el primer paso siempre va a ser recordar que hemos caído. Amén. Nadie puede volver a Dios si no aceptas que has caído de donde estabas. Nadie puede regresar a Dios si no aceptas que tienes que regresar al Señor y recordar de dónde hemos caído. Y luego le dice, arrepiéntete. Porque hermanos, el arrepentimiento es reconocer que nosotros tenemos la culpa. Nadie puede arrepentirse si no reconoce que es culpable. El arrepentimiento es indispensable en nuestras vidas, hermano. El arrepentimiento es importante porque con eso demostramos que realmente tenemos la culpa y sentimos dolor por lo que hemos hecho. Y luego le dice, haz las primeras obras. Lo que el Señor le está diciendo es, vuelve a hacer. Hermano, una vez que la persona recuerda dónde ha caído, una vez que la persona se arrepiente, una vez que la persona se da cuenta que se ha alejado de Dios, lo que tiene que hacer es hacer las primeras obras. Hermanos, eso se llama la prueba del arrepentimiento, una vida cambiada. Nadie puede arrepentirse y seguir haciendo lo mismo. Nadie puede decir, el Señor me libertó del adulterio y seguir viviendo en el adulterio. Nadie puede decir, el Señor me libró me salvó del robo y seguir viviendo en el robo. Nadie puede decir que el Señor lo ha libertado de algo si sigue viviendo en el pecado. Hermanos, la prueba del arrepentimiento va a ser una vida cambiada. Amén. Y si usted ama a Dios y si el Señor lo ha cambiado, aprendamos a reconocer nuestros pecados y cambiar. Amén. Versículo 6. Hay un pequeño paréntesis ahí de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que seguían a Nicolás. A Nicolás, pero el Nicolás de acá de la Biblia. Ahora, miren lo que dice ahí. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta del siglo I que seguían a un personaje llamado Nicolás. Probablemente haya sido el Nicolás de los diáconos. ¿Se acuerdan de los primeros 6 diáconos en Hechos capítulo 6? Había uno que era llamado Nicolás, prosélito de, no recuerdo bien, pero ya, había un Nicolás. Los primeros padres de la iglesia decían que este Nicolás, que había sido diácono, se había pervertido de la doctrina, se había alejado de la doctrina y había hecho una doctrina falsa. Y a sus seguidores se le llamó nicolaitas. No sabemos si eso ha sido verdad o ha sido mentira. Lo cierto es que había una secta llamada los nicolaitas. ¿Y qué promovían ellos? No lo vemos acá, pero lo vamos a ver más adelante. Ellos promovían 2 cosas. Número 1, promovían comer las cosas sacrificadas a los ídolos, que para los judíos era pecado. Pregunta, ¿comer cosas sacrificadas a los ídolos es pecado, sí o no?
¿Cuántos piensan que sí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos piensan? Comer cosas sacrificadas a los ídolos es pecado. Ya, muy bien. ¿Cuántos piensan que no? A ver, todos los que le gusta a Juan. Ya, muy bien. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, si tu conciencia no te acusa, coma nomás. Ahora, pero recuerde que en el primer siglo habían dos iglesias, no una, habían dos. Una era la iglesia gentil a la que Pablo habla y Pablo le dice, coman nomás, que no lo vean sus hermanos judíos, pero coman nomás. ¿Recuerdan o no? Pero la iglesia judía, que era una iglesia mucho más estricta, a quien el Señor también amaba, pero eran más estrictos por sus leyes, los hermanos no comían cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, cuando Juan escribe a la iglesia y le dice, ustedes aborrecen a los que comen sacrificados a los ídolos, es porque le estaba escribiendo a hermanos que eran ¿qué? Judíos, no gentiles, porque los gentiles sí comían rico todavía. Pero los judíos no podían comer, así a pesar de ser cristianos no comían, por su ley. ¿Se da cuenta o no? Por su ley, por la Torá. Ellos amaban a Dios, creían en Cristo, pero seguían guardando la Torá, la ley. Y entonces por eso es que nos damos cuenta que el Apocalipsis es un libro escrito para cristianos judíos. Los primeros cristianos judíos no comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y de eso este llamado Nicolás hizo una secta donde obligaba a comer sacrificado a los ídolos, haciendo que los hermanos judíos fueran detrás del pecado. Ahora, hay algo más. Los nicolaitas también practicaban la inmoralidad sexual. Y lo vamos a ver más adelante. Porque inclusive la esposa del pastor de la iglesia, si no me equivoco, de la iglesia de Tiatira, la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira, que se llamaba Jezabel, bonito nombre, se acostaba con los hermanos de la iglesia. La esposa del pastor. Terrible, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dice el texto, ya lo vamos a ver cuando vayamos al capítulo 3. Pero hermano, ¿por qué? Porque ella seguía la doctrina nicolaíta. Los nicolaitas decían libertad en comida y libertad en intimidad sexual. Libertinaje sexual. Y el Señor dice, yo les felicito a ustedes, hermanos de Éfeso, porque no se dejan mover por la falsa doctrina. Amén. Y termina con la recompensa, versículo 7. Versículo 7. El que tiene oído, versículo, esa es la letra G, la recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el que venza, le dice el Señor, si ustedes salen victoriosos y se arrepienten y vuelven a hacer su primer amor, serán una iglesia perfecta y comerán del árbol de la vida, ese árbol que se había perdido en el Edén. ¿Sabe dónde está? Cristo lo tiene. Porque por su muerte y su resurrección nos ha comprado la vida eterna. Y Cristo dice, yo les voy a dar de ese árbol que está en medio del paraíso de Dios. El paraíso, hermano, ese Edén que se perdió. Muchos rabinos creían que el Edén había subido al tercer cielo y allí estaba el paraíso. Y cuando venga el Señor, otra vez bajará ese paraíso para que vivamos eternamente allí con Él. El Señor dice, si ustedes vencen, no solamente ustedes van a tener el paraíso recuperado, el árbol de la vida, sino que van a vivir conmigo para siempre. Hermanos, grandes promesas hay de Dios para nosotros. Pero acá hay una gran enseñanza. Sí, el Señor se lo dijo a los hermanos de Éfeso, pero también nos preguntan esta tarde a nosotros, ¿has perdido el amor por tus hermanos? Sí, trabajamos para Dios. Sí, tenemos buena doctrina. El problema no es la doctrina. El problema no es, hermano, el trabajar para Dios. El problema es que nos hemos olvidado del amor unos por otros.
Nos hemos olvidado de velar por el bienestar de cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué hace usted para contribuir en su iglesia apoyando a velar por el bien de los demás? Hermanos, amémonos de corazón, porque es lo que el Señor está buscando de nosotros en este día. Vamos a orar. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, porque nos estamos alejando de ti. Señor, tal vez tenemos buena doctrina. Señor, sí, tal vez estamos haciendo mucho para ti, trabajamos para ti. Pero Padre Celestial, nos estamos olvidando de ver por los que necesitan un apoyo. Nos estamos olvidando del amor y de la caridad a nuestros hermanos. Señor, perdónanos. Todos orando, nadie mira a nadie. Si hay algo en su vida que arreglar, hermano, allí donde está, levante la mano, diga: pastor, necesito que ore por mí. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga, Dios te 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 bendiga. Señor, mira a cada hermano y hermana que nos presentamos delante de ti. Señor, que tal vez nos estamos olvidando no solo del trabajo en la obra de Dios, que tal vez nos estamos olvidando, Señor, no solo de la buena doctrina, sino que principalmente nos olvidamos del amor que tenemos que mostrar unos por otros. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a amarte, ayúdanos a vivir para ti. Queremos agradarte, Señor, en todo. No permita, Señor, que haya un enfriamiento en nuestras vidas, porque queremos agradarte. Ayúdanos a serte fieles en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.